Entonces, Por favor, activar TV Senado para el comienzo de esta sesión. invitado. Recording in progress. Damos por iniciada la sesión, entonces. Vamos a saludar al ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, que se encuentra con nosotros. También la subsecretaria de Educación Parvularia, subsecretaria Lagos. Bienvenida. Señoras senadoras, señores senadores. Señor secretario, le ofrezco la palabra a la cuenta. Presidente, en cuenta solamente hay lo siguiente. Se presentó, ingresó hasta la comisión un proyecto de ley que moderniza la oferta en la educación, en relación con el proyecto que moderniza la oferta en la educación parvularia, el proyecto que tenemos hoy día en tabla, se han presentado indicaciones de los senadores señora Yana Proboste y señor Gustavo Sangüesa y también del Ejecutivo. En total son 18 indicaciones que tenemos que ver en caso que el proyecto se apruebe en general. Recordar a la comisión que se solicitó la autorización en la sesión del miércoles pasado en la sala para discutir en general y en particular este proyecto de ley en el trámite de primer informe. Y también se recibieron observaciones por escrito de Acción Educar y Aprojungi, que fue lo que la comisión acordó precisamente en la sesión del miércoles, para permitir que pudiera cumplir con su cometido en esta sesión del día de hoy. También se recibió un documento de la señora ministra de Salud, Jimena Aguilera, en relación con la situación que afecta a la obra hospitalaria del Hospital El Salvador y de la coordinadora y del coordinador, del área de políticas sociales de la Biblioteca del Congreso Nacional. Se ha recibido un informe en relación con las instituciones de educación parvularia, tipo requisitos de funcionamiento y fiscalización en Francia y Uruguay, que es un estudio comparado respecto de este nivel educacional. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Si les parece a los señores senadores, señora senadora, le ofrece la palabra al Ejecutivo, entendiendo que hay un acuerdo de la comisión de la sesión pasada el miércoles, que este proyecto iba a ser despachado el día de hoy, por los plazos, ¿no es cierto?, que están comprometidos y que son de conocimiento de todos los colegas. Para ello también se dio curso durante la semana una jornada con los equipos técnicos de los senadores y, por lo tanto, yo entiendo que en general este proyecto viene con un nivel de apoyo bastante transversal. Eso es lo que yo puedo decir preliminarmente. Le ofrecer la palabra al Ejecutivo. No. ¿Hay puntos varios? No. ¿Cómo? Sí, no. Perfecto. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, este proyecto que busca avanzar en la modernización de la oferta de la educación parvularia plantea algunos contenidos que nos parecen relevantes y urgentes. El primero tiene que ver con la extensión del plazo de adecuación del requisito del reconocimiento oficial del estado de jardines infantiles. Esta es una norma que tiene vigencia desde el año 2011, que fue postergado luego de varios años de avance, el 2019, que el 2022 volvió a ser ampliado, vence este 31 de diciembre del presente año, y el avance general que tenemos a nivel del sistema es del 38% del reconocimiento oficial. Por lo tanto, buscamos una forma distinta de abordar el problema de la extensión del REO a lo que se ha hecho hasta ahora, que es solo prorrogar y dar más plazo, ¿no? También se plantea el reconocimiento legal a los programas alternativos de Junji y adecua la regulación del procedimiento del RO. También está la creación del registro público de establecimientos de educación parvularia. También establece la incompatibilidad de la doble matrícula en establecimientos que reciben aportes del Estado. Faculta también a la superintendencia para identificar establecimientos de educación parvularia y establece una norma para determinar el calendario parvulario. En el caso de la extensión del plazo de adecuación del requisito de reconocimiento oficial, la propuesta plantea
Tres elementos. Lo primero es la modificación del plazo de adecuación para la obtención del RO al año 2034. Además, en ese marco, y dado que son 10 años que nos estamos planteando para abordar el 62% restante de avance que nos queda pendiente, que no es trivial, o sea, en la mayor parte del sistema, se plantea la obligación de crear un plan de cierre de brechas que debe ser desarrollado por la Subsecretaría de Educación Parvularia. En el tercer lugar, se impone también la obligación a la municipalidad o a la corporación municipal correspondiente a elaborar un informe sobre el estado en que va a ser traspasado el o los establecimientos de educación parvularia respecto al reconocimiento de educación, al reconocimiento oficial. Esto en el marco del traspaso a los servicios locales. Como pueden observar, este es el nivel de avance de reconocimiento oficial por dependencia, donde tenemos un avance del 61% en el caso de Integra, un 76% en el caso de Junji y Administración Directa, y un 21% en el caso de los jardines BTF, que dicho sea de paso, representan la mayor cantidad de jardines del sistema, lo que nos deja en un subtotal de porcentaje de cumplimiento del 45%. Si uno considera además jardines y también modalidad alternativa, esto disminuye aún más al 38%, ¿no? Donde tendríamos con RO 1.632 jardines de un total de 4.306 jardines. En la siguiente lámina, como pueden observar, tenemos la distribución del avance del cumplimiento de RO por región, donde tenemos las regiones que han tenido mayores avances, en este caso la región de Magallanes, Arica y Parinacota, Tarapacá, las que tienen menores avances, las regiones de los lagos, la región de la Araucanía, la región de Antofagasta y también la metropolitana con 29-30%. Y en ese plano entonces es que se plantea el reconocimiento legal en el segundo punto a los programas alternativos Junji, Integra y adecua, o sea, el jardín alternativo Junji adecua la regulación sobre el procedimiento de REO. Acá la propuesta legislativa plantea también tres elementos. Lo primero, entrega la facultad a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para desarrollar programas alternativos, que tiene que ver con componentes curriculares flexibles, la creación, además de un mecanismo ad hoc para que los programas alternativos accedan al RO del Estado, relevando la importancia que tienen en los diferentes territorios. También el que los mecanismos para que los establecimientos irreconocibles puedan adaptarse al cumplimiento de la normativa de reconocimiento oficial, que es otra categoría distinta a la de la modalidad alternativa. Respecto a la creación del registro público de establecimientos de educación parvularia, presidente, se plantea primero que debe establecerse una nómina de establecimientos educacionales del nivel parvulario y el tipo de certificación si es que la tiene, la fecha de inicio del funcionamiento del establecimiento, el domicilio del sostenedor y su representante legal o quienes hagan las veces de ello, obviamente, la dirección también del establecimiento y el registro de estudiantes matriculados en el establecimiento del nivel parvulario que reciben subvención y aportes regulares del Estado. Esto es importante porque, por básico que parece esta información, en realidad a la fecha no contamos con eso sistematizado ni establecido por ley. Por otro lado, establece la incompatibilidad de doble matrícula en establecimientos que reciben aporte del Estado. Esto es un tema muy significativo porque efectivamente nos hemos dado cuenta que tenemos múltiples casos de duplicación, incluso triplicación, incluso en menor medida cuadruplicación de niños registrados en el sistema. Eso lo hemos ido identificando con el correr del tiempo. Ahí hay una tabla que nos muestra un poco cómo se comportan los casos únicos, los casos duplicados que ascienden a cerca de 11.800 estudiantes, los casos triplicados que son más de 297, casi 300 estudiantes triplicados y cuadruplicados 8. Esto es relevante porque cuando un caso está duplicado, triplicado, cuadruplicado, son cupos que se usan y que no están disponibles para otros párvulos, ¿no? Por lo tanto, esto es relevante porque si uno toma en consideración que el promedio más o menos del tamaño de un jardín infantil es de alrededor de 100 párvulos, estamos hablando de una cantidad significativa de jardines infantiles que se estarían liberando solo por la vía de evitar esta duplicación, triplicación o cuadruplicación de cupos. Esto es algo demasiado significativo. Además, faculta a la superintendencia también este proyecto de ley para identificar establecimientos de educación parvularia, reforzando las facultades de la superintendencia para fiscalizar el cumplimiento normativo mediante el establecimiento de esta facultad que permite determinar si un establecimiento cumple con los requisitos para ser considerado un establecimiento de educación parvularia. Y por último, presidente, se plantea la creación de un calendario parvulario, haciéndonos cargo de llenar un vacío normativo relacionado a la inexistencia
de un calendario que determine las circunstancias en las que cesan las actividades del primer nivel educativo, y también haciéndonos cargo de lo acordado en el protocolo que firmamos en la ley de presupuesto respecto a la incorporación del calendario, en la incorporación del calendario del inicio y el fin de las actividades parvularias de cada año, es decir, la regulación de los recesos y por tanto también de las vacaciones que corresponden a las trabajadoras del nivel. Esos son los contenidos del proyecto de ley en cuestión, presidente, para conocimiento de la comisión. La senadora Proboste me pide la palabra antes de ofrecer la palabra a su secretaria. Presidente, mire, primero varias cosas. Ustedes tomaron la decisión de discutir en general y en particular este proyecto de ley. Solo quiero hacer mención en que este proyecto estuvo 5 meses en discusión en la Cámara de Diputados con tramitación y acá ni siquiera hemos podido escuchar la opinión de las organizaciones que están involucradas en este proyecto de ley. Lo digo porque a mí me parece muy preocupante algunos de los elementos que están contenidos en este proyecto de ley. Primero, cuando se plantea que la propuesta legislativa quiere establecer o imponer obligaciones a los municipios y las corporaciones municipales para el reconocimiento oficial de los jardines que van a ser traspasados vía transferencia de fondos, la pregunta, que es una pregunta básica, ¿por qué está aquí y no está la 21.040? Que es donde efectivamente están las condiciones para los traspasos. Entonces, a mí me parece que esta es una confusión que es bien compleja, porque este proyecto se vende como un proyecto con nombre de fantasía de modernizar la educación parvularia. Pero a todos nosotros que hemos estado involucrados en estos temas sabemos que desde hace ya al menos 2 ejercicios presupuestarios, las organizaciones de educación parvularia han planteado importantes esfuerzos porque se mejoren los coeficientes técnicos. En este proyecto no se dice nada respecto al coeficiente técnico. Es más, nosotros hemos aprobado una ley de trastorno espectro autista y en donde también ha sido parte de las demandas de las trabajadoras en cómo se hace realidad esta tarea y no nos quedamos simplemente en el discurso de decir, mire, tenemos una deuda en la implementación de la ley de trastorno espectro autista. Entonces, a mí me parece que si vamos a hablar de modernizar la educación parvularia, la implementación de la ley de trastorno espectro autista que este mismo Parlamento ha aprobado no puede pasar inadvertida y en este proyecto de ley pasa absolutamente inadvertida. Por otro lado, presidente, mire, a mí me parece que cuando se muestra, y nosotros tenemos la posibilidad de ver en la gráfica la información de los reconocimientos oficiales, esto ha sido un tema largamente debatido. Y cuando nosotros miramos el decreto ley que da origen, el decreto ley 315, que es el que establece los requisitos para el reconocimiento oficial, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es que si estamos dispuestos a que las condiciones de seguridad, de proyectos educativos, de equipamiento para nuestros niños y niñas se desplace hasta el año 2034. Entonces, ya para nosotros fue bien complejo el que aquí tuviésemos que extender este proyecto. Pero la pregunta que uno se hace es por qué, después de varios ejercicios presupuestarios desde el año 2018 en adelante, en donde se han incluido recursos para avanzar en el reconocimiento oficial, esto no se ha hecho. Y ¿sabe, presidente, lo que a mí me parece bien complejo? Porque cuando uno mira la página oficial de la Junji, me imagino que esto es un dato abierto, es público, en el dato de la Junji, el reconocimiento oficial tiene un avance bien significativo. Solo 2 regiones tienen un avance que están en un 50% en el caso de la región metropolitana y en la región de Antofagasta que está por debajo del 50%. Pero todas las demás tienen un avance muy importante. Entonces uno se pregunta de dónde sale este 38% de reconocimiento oficial. Parte de este 38%, de acuerdo a la gráfica, es por los jardines alternativos. Bueno, yo quiero decir aquí que no hay un acuerdo respecto de cómo se hace el reconocimiento oficial en los jardines alternativos. Díganme aquí dónde está, no existe. Parte de lo que nosotros teníamos que hacer y de legislar es cómo nosotros entendemos que debe ser
el reconocimiento oficial para los jardines alternativos, que están ubicados en zonas de difícil acceso, en zonas rurales, que no tienen alcantarillado, que muchas veces tienen agua por acarreo. Bueno, ¿cómo es esas condiciones? Y nosotros vamos a seguir desplazando esto hasta el año 2034, presidente. Cuando se plantea en el proyecto de ley en que aquí va a existir un registro de los estudiantes que van a ser matriculados y que dice que no va a ser un registro público, pero que van a tener acceso todos los sostenedores, a mí me parece que hoy día, dada la existencia de situaciones que son muy complejas, se tienen que establecer mayores condiciones de protección a nuestros niños y niñas. Porque aquí puede ir una persona, un adulto, padre, que puede tener una medida cautelar de que no se acerque a la familia, a supuestamente matricular a su hija en el Jardín Piolín, y ahí le van a decir, no lo puede matricular en el Jardín Piolín porque su hijo ya está matriculado en el Jardín Caperucita Roja, de Quilicura. Y a lo mejor ese padre que tenía prohibición de acercamiento y como una medida de protección no se puede acercar al lugar, va a saber dónde está hoy día. No hay ninguna medida de resguardo en ese artículo, presidente, respecto de la mayor protección para los niños y niñas. A mí me parece, presidente, que este es un proyecto que puede tener una buena intención, no dudo de eso, pero que está muy lejos de acercarse siquiera a las primeras palabras del título de modernización de la educación parvularia. Quiero insistir en esto, no se habla del coeficiente técnico, no se habla de cómo se incorporan las necesidades educativas permanentes, cómo se hace realidad lo que nosotros hemos aprobado en este Parlamento de trastorno espectro autista. No se habla respecto de cómo se va a hacer una distinción en materia de reconocimiento para los jardines alternativos y lo que nosotros le hemos venido planteando hace tiempo. Mire, cuando uno conversa con las directoras de jardines infantiles o de la JUNJI en las regiones, nos plantean que una de las principales dificultades que lo tiene fundamentalmente Integra es que tienen problemas con el estudio de título, porque fueron donaciones que se hicieron cuando estaban en los primeros años de inicio de la fundación, pero uno entiende que a lo mejor esos elementos del reconocimiento oficial uno puede postergar, pero no todos, presidente. No todo lo que dice relación con el equipamiento, con los aspectos de seguridad, con los metros cuadrados, con la habilitación de espacios para el baño, para las salas, para los espacios de juego. Entonces, a mí me parece que, más allá de los 5 meses que tuvo la Cámara de Diputados para poder discutir este proyecto de ley, que se haga en una sesión en la Comisión de Educación, eso es algo que ustedes han determinado, pero a mí me parece que este es un proyecto que requiere mucho más tiempo de discusión, de análisis y, por cierto, de mejorías. Gracias, senadora Yanna Proboste. Yo comparto varias de las cosas que usted ha planteado respecto de lo que debieran tener estos jardines y comparto las preocupaciones también respecto de, porque lo vimos en el pasado, jardines infantiles donde finalmente se flexibilizó la fiscalización, algo se hace en este proyecto, entiendo, fiscalización, y finalmente se terminó dando paso a cualquier tipo de infraestructura sin cuidar los aspectos técnicos, pedagógicos, que entiendo que en esto se han considerado. A mí también me hubiera gustado tener más tiempo para discutir este proyecto, pero bueno, ustedes saben que estamos incluso con 2 sesiones a la semana, y si los otros proyectos grandes que tienen mucho más articulado hubiéramos podido avanzar más rápido, eso es responsabilidad de todos nosotros, probablemente hubiéramos tenido más sesiones para abordar pero los tiempos son los tiempos, son los tiempos de todo, y el proyecto este es lo que es. Yo también quisiera, a lo mejor yo entiendo otra cosa por modernización y quisiera que tuviera muchas otras cuestiones, pero no las tiene. Y yo tampoco tengo atribuciones para cambiar muchas de las cosas que tengo. Entonces, quiero ser súper claro en esto también con las organizaciones, con todos quienes puedan estar siguiendo también esta discusión. Y por esa razón tomamos la decisión y yo como presidente tengo que hacerme cargo de ella. Podemos cambiarla aquí, no hay ningún problema. Si la queremos cambiar y darnos un tiempo más, no sé, una semana, no sé cuáles son los efectos legales, me gustaría que el Ejecutivo también lo explicara. Pero yo como presidente aquí tengo que hacerme responsable de lo que es la deliberación de esta comisión. Esta comisión acordó, y por eso se dio el trabajo con los equipos técnicos de los senadores para trabajar, para consensuar algunas cosas, votarlo en las condiciones que se pidió, y además por eso se pidió a la sala, y la sala fue unánime, nos dio la autorización para verlo en general y particular. Eso es lo que tenemos hoy día, presentamos y
y si los señores senadores quieren tomarse más tiempo, no sé, habría que ver cuáles son los efectos. Por eso le voy a dar la palabra al Ejecutivo nuevamente. Perdón, primero al senador Espinosa, luego al senador García y senador, vamos a hacer la ronda completa, senador Gustavo Sangüesa, y luego al Ejecutivo para responder algunas cosas que ha planteado la senadora Proboste. Sí, hasta la semana pasada, cuando ustedes tomaron la decisión como comisión de sesionar los días lunes, yo no podía participar porque yo tenía labor de docencia en mi región que ya la culminé. Por eso estoy acá y en ese sentido yo quiero también expresar al menos mi diferencia respecto a la decisión que se adoptó en el sentido de que esto se vote a matacaballo. O sea, en una sesión, 18 indicaciones, cuando en la Cámara estuvo 5 meses. Creo que no corresponde. Creo que corresponde escuchar, conocer más a fondo el proyecto y tener, ¿no es cierto?, porque aquí estamos de una u otra manera legislando sobre un tema que se denomina la modernización, como dice la senadora, Yana Proboste, pero al leer la iniciativa uno quisiera que pudiésemos avanzar un poquito más en materias como la que ella ha mencionado y otras en las cuales simplemente no logro encontrar una explicación de una especie de nueva prórroga para el tema de la oficialización de los jardines, cuando ya de una u otra manera esto tenía que haber venido con un camino mucho más expedito. No estoy echando la culpa a este gobierno en particular, esto ya venía del gobierno anterior, que venía con el tema de que los jardines infantiles tenían una muy baja, yo diría, un muy bajo elemento en relación al reconocimiento oficial de los mismos. Por lo tanto, yo creo que aquí es importante que le demos una vuelta a eso, presidente. O sea, si es necesario tener algunas sesiones más de discusión del proyecto, yo creo que es importante hacerlo, porque a la rápida las cosas no funcionan. No funcionan si una Cámara tiene una cantidad de tiempo determinado. No estoy diciendo que tengamos 5 meses el proyecto acá, porque no se puede tampoco, pero que al menos tengamos un par de sesiones para irlo digiriendo de mejor manera y poder realizar también aquellos aportes que lo mejoren. Porque creo que de las cosas que ha dicho la senadora, hay elementos que destacar. El mismo TEA, el caso de la ley que sacamos TEA, es una ley que requiere obviamente también allí tener elementos de incorporación en los procesos, y eso fue lo que se nos prometió. Además, cuando fue la discusión en su momento se nos dijo, esto viene sin financiamiento, pero en las leyes futuras vamos a ir incorporando elementos que permitan, de una u otra manera, así lo entendí yo al menos, en los proyectos de ley que vengan, vamos a ir incorporando financiamiento y apoyo, porque efectivamente hoy día lo que nos dicen en nuestra región es eso, que tenemos una ley que es muy buena como ley, pero que no tiene financiamiento de ningún tipo para poder llevarla a la práctica de mejor manera. De hecho, yo tuve un encuentro hace poquito en esta materia en Calbuco, donde estaban representantes de toda la región en este ámbito y todos llegaban a la misma conclusión, que hicimos una buena ley, pero que una buena ley, por muy buena que sea, no funciona si no tiene recursos. Y veo que aquí no viene nada, como decía la senadora, en ese sentido. Muy bien. Senador José García, por favor. Muchas gracias, presidente. A ver, primero que nada, una consulta al Ejecutivo. Yo entendí en la sesión pasada, cuando se tomó el acuerdo de que se viera en general y en particular, era de que el proyecto tiene urgencia por temas que vencen ahora el 31 de diciembre, entre ellos el reconocimiento oficial. Pero yo entendí, y esa es mi pregunta, porque fue lo que le transmití a los comités hoy día en la mañana para poner en tabla el proyecto para la sesión del miércoles, es que también había mejoramientos económicos. Y aparentemente, por lo que veo, no existen esos mejoramientos económicos, entonces puede que yo haya interpretado mal, pero yo entendía de que la urgencia estaba dada por el reconocimiento oficial, pero también por mejoras económicas que venían. Y cuando veo ahora el informe financiero, veo que lo que tiene el proyecto es la incorporación de más funcionarios en la superintendencia, pero no mejoramientos al sistema de educación parvularia. Por eso aprovecho de hacer la pregunta, porque, repito, yo fue lo que señalé en la reunión de comités de esta mañana. En segundo lugar, yo quería consultar por los programas alternativos, porque la redacción que trae el proyecto y que ha motivado muchas dudas es que solo se faculta a la JUNJI
para tener estos programas de desarrollo alternativo. Integra también tiene programas de desarrollo alternativo. Y entiendo que también hay algunas organizaciones particulares que también la tienen. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes esto de que la Junji, porque la interpretación que yo hago, y no solo yo, también otros actores, es que solo la Junji podría tener estos programas alternativos? Y claro, eso genera bastante ruido. Esas son mis consultas, Gracias, presidente. senador Muchas García. gracias. Senador Sangüesa, y luego le damos la palabra al ministro para responder las inquietudes. Gracias, presidente. Sumarme a las palabras de mis colegas. Son temas que hemos tenido la oportunidad de conversar aquí en conversaciones de pasillo por la premura que nos dimos la semana pasada. Yo quiero clarificar que esa disposición a poder avanzar con la celeridad que nos pedía el Ejecutivo tiene que ver también con el espíritu que ha existido en esta comisión de poder apoyar diferentes instancias del Ejecutivo y que no se interprete después como una oposición obstruccionista, como nos denominan normalmente. Pero en ese sentido, creo, no usted, ministro, vamos a aclarar, no el ministro de Educación. Pero normalmente, peyorativamente, hablan de una oposición obstruccionista y nosotros en esa voluntad accedimos a poder discutir en general y particular. No habíamos visto el proyecto, estábamos abocados a las modificaciones a la 21.040, pero después de un análisis, después de que nos llegaron diferentes informes, tanto de asociaciones gremiales como también de otras entidades, empezaron a saltar muchas más dudas, como las que planteó recientemente el senador García, y que también planteó la senadora Proboste. Por eso, presidente, yo creo que más que avanzar a matacaballo, como decía el senador Espinosa, tenemos que tomarnos el tiempo necesario. Obviamente que no va a ser 5 meses, pero creo que también tratar de aprobar esto en una sola sesión sin haber escuchado diferentes actores que después de ir viendo los informes, para mí se hace necesario poder escuchar y poder tomar las decisiones con la profundidad, porque nunca debemos olvidar que la educación parvularia es la base de la sociedad que vamos a construir en el futuro. Y si nosotros no le damos la importancia y lo hacemos lo relevante que es para el desarrollo, obviamente que vamos a hacer un prejuicio tremendo. Y ya establecer 10 años significa que van a haber 10 generaciones que en algún grado no van a poder acceder a una educación parvularia de calidad y con los requisitos que contemplan estas propuestas de mejora. Señor ministro. Gracias, presidente. Sí, bueno, primero algunos aspectos de forma y después entrar como a los temas más propios del proyecto. Tenemos una agenda muy congestionada, producto de los acuerdos que hemos tomado en este propio espacio, a propósito de tramitar distintos proyectos, de incorporar nuevas discusiones que quizás no estaban contempladas y que son necesarias, que hemos acordado que son necesarias abordarlas, con plazos además que están establecidos también por los propios acuerdos que hemos tomado. En consecuencia, lo que nosotros planteamos la sesión anterior, y fue una de las razones del acuerdo que se tomó en esa ocasión de poder discutir con la máxima celeridad este proyecto, era precisamente en virtud de poder ir generando una descongestión a la alta carga legislativa que presenta no solamente la Comisión de Educación del Senado, sino que en general la cartera de educación, que se encuentra con varios proyectos circulando en primer y en segundo trámite, tanto en la Cámara como en el Senado. Me preocupa altamente la equivalencia de los tiempos de discusión. Eso no, en mi experiencia, que es bastante menos que la que tienen ustedes, obviamente, en el plano legislativo. Por lo demás, ustedes son parlamentarios por su intermedio, presidente, a diferencia mía que no lo soy. Si tuviéramos como referencia aquello, me preocupa mucho lo que va a pasar con educación pública, porque llevamos 8 meses en el Senado con el proyecto de educación pública entre la discusión en general y en particular, más la etapa de audiencia. Si eso es equivalente también en la Cámara de Diputados, corremos el alto riesgo de que no logremos despachar ese proyecto con las consecuencias que eso implica para el sistema de educación pública y también
para los acuerdos que hemos tomado, que están gatillados en algunas decisiones respecto a la tramitación de ese proyecto. Me parece que eso es un argumento que tenemos que mirar en particular con más claridad. O sea, no es condición sine qua non el que el tiempo dedicado en una Cámara sea equivalente al tiempo dedicado en la siguiente. Eso no es así. Más cuando los proyectos además vienen en segundo trámite, donde se presume ya una discusión importante. Ahora, por cierto que los parlamentarios, yo en eso soy muy respetuoso, presidente, por su intermedio, tienen todo el derecho de definir los tiempos que estimen convenientes, y el Ejecutivo también tendrá que trabajar con las urgencias que la facultad constitucional le entrega. Por lo tanto, yo creo que es conveniente debatir para establecer cuál es el itinerario con el cual vamos a asumir la carga completa de proyectos de ley que tenemos en agenda, digamos, y esos son proyectos que hemos priorizado entre todos, que son relevantes de abordar. No hay probablemente ninguno que no sea una prioridad común y compartida. Me refiero a este proyecto, convivencia educativa, nueva educación pública, apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados y en contexto de falta de oferta, sistema de aseguramiento de la calidad, tenemos que presentar el proyecto de flexibilidad de la ley CEP, solo por nombrar los que están acá, además del proyecto que busca crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que está en primer trámite, deuda histórica, que también inicia su tramitación el día de mañana en la Cámara, entre otros, ¿no?, que están hoy día en discusión. Voy a hacerme cargo de algunas cosas que se han señalado. Efectivamente, nosotros discutimos, y aquí yendo al fondo, saliéndome del tema de los tiempos y la tramitación de proyectos. Fue largamente discutido en el Ministerio, antes de presentar este proyecto, la conveniencia o no de establecer un plazo tan largo para el cumplimiento del reconocimiento oficial. Y quiero despejar algunas dudas que se plantearon acá. O sea, cuando llegamos al 38% de cumplimiento del RO, créanme que no tiene relación con la modalidad alternativa. Es un error. Tiene que ver principalmente con el avance que tiene el sistema BTF regular, porque modalidad alternativa son 161 jardines infantiles que poseen la modalidad alternativa y que no tienen reconocimiento oficial, a diferencia del sector Junji y BTF, que son 1.342 sin reconocimiento oficial, de 1.696 en total. Entonces, allí es donde se nos provoca la gran dificultad. Efectivamente, el sector Junji de administración directa tiene un 76% de cumplimiento de reconocimiento oficial y el sector Integra de administración directa tiene un 61%. Donde se nos pega un bajón grande es en el sector BTF, que por lo demás representa como sector el más grande del sistema, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, desde ahí, presidente, es que discutimos largamente la conveniencia o no de establecer un plazo largo. Sabíamos que iba a ser a veces no comprendido, pero lo cierto es que a 14 años de haber legislado y de tener en vigencia el cumplimiento del reconocimiento oficial como condición para recibir los recursos públicos, dado el avance, porque incluso ya, quedémonos en el 45% sacando al sector de modalidad alternativa. Igual es un 45%, no es la mitad del sistema que debería tener RO a 14 años de establecida la condición. Con dos prórrogas, una el 2019 y otra el 2022. Entonces, claro, para nosotros probablemente podría ser mucho más razonable y nos habríamos ahorrado la crítica de que estamos dejando este reconocimiento para 10 años más, diciendo que en 2 años más se vuelve a establecer el cumplimiento como plazo perentorio. Lo más probable es que en 2 años más se tenga que volver a discutir una nueva prórroga. Lo que nosotros planteamos, y aquí yo me hago cargo personalmente de esa decisión, porque fue una decisión que yo planteé como ministro en la discusión interna, fue decir, tenemos que hacer esto en serio y planificar cómo vamos a llegar a ese cumplimiento de aquí al plazo que se requiere, considerando los niveles de inversión que además, y los niveles de ejecución presupuestaria que la Junji y los demás actores del sistema han ido evidenciando a lo largo de los años. Ustedes recordarán en la discusión presupuestaria la cantidad de veces que en la revisión de la ejecución presupuestaria la Junji en inversiones aparece con ejecuciones muy bajas. Históricamente ha tenido dificultades para ejecutar presupuestos y esto atraviesa sucesivos gobiernos, o sea, no es un problema de la historia reciente en materia de ejecución. Es un problema histórico. Entonces, en ese plano es que nos planteamos nosotros esta idea de establecer dos cosas. Primero, el plazo, un plazo que no alcanza a ser lo que ya ha transcurrido como plazo desde que se fijó el requisito,
es decir, menos de 14 años, para abordar más de la mitad de lo que debemos asegurar como cumplimiento. Es decir, nos estamos dando un plazo más corto para lograr más de lo que se ha logrado hasta ahora. Pero a través de un instrumento, que es la planificación anual que tiene que formular la Subsecretaría de Educación con indicadores. De hecho, hay indicaciones que se plantearon para fortalecer, que a nosotros nos parece adecuadas también, que complementan de manera adecuada lo que se plantea por parte del proyecto original, con el propósito de, efectivamente, de poder ir monitoreando como sistema, no solamente el Ministerio de Educación, porque esto va a poder ser también visto por el propio Congreso, por todo el sistema, el cómo se asegura que los 10 años se cumplan efectivamente con el propósito de llegar a una cobertura del 100%. En ese sentido, entonces, también es que a nosotros nos parece pertinente también asegurarnos de tener información que hoy día el sistema no dispone. Porque no nos hemos dado, digamos, las atribuciones. Y en ese sentido uno puede discutir cuánto de modernización tiene distintas iniciativas. Efectivamente, a mi juicio, a nuestro juicio, este proyecto sí es un avance en materia de modernización, toda vez que se plantea instrumentos, mecanismos, atribuciones, regulaciones que hoy día el sistema no tiene. No tenemos hoy día un mecanismo para poder determinar cómo se distribuye la matrícula pública, que se distribuye de 3 formas distintas: el sector Junji, el sector BTF y el sector Integra. No dialogan los sistemas. Estamos obligados entonces a crear instrumentos como el registro, poder incorporar, ¿cierto?, la capacidad de la superintendencia de mirar el conjunto del sistema, establecer el listado de establecimientos parvularios con su respectivo sostenedor y su estado, sus domicilios, información de la que hoy no disponemos como sistema. ¿La podemos construir hoy día sin atribuciones? Claro, pero sin duda que es mucho más difícil cuando no nos entregamos atribuciones para esos efectos. No es trivial el dato que hablábamos recién de la cantidad de casos duplicados. Eso significa ineficiencias en el sistema. Discutimos mucho sobre la construcción de nuevos jardines cuando hoy día tenemos una cantidad demasiado relevante de cupos que no están siendo utilizados. Y que no están siendo utilizados porque el sistema no permite dar de baja efectivamente a los niños y niñas que están inscritos más de una vez en distintos jardines infantiles de distintas dependencias financiadas por el Estado. Eso constituye obviamente un elemento de modernización súper importante, porque va a generar información de la que hoy día el sistema no dispone para tomar decisiones. Por ejemplo, decisiones como dónde se invierte para crear nuevas capacidades a propósito de la capacidad de poder disponer de esos cupos que hoy día están siendo inutilizados. Entre muchos otros factores que pueden ser utilizados para efectos de avanzar en mejorar las condiciones del sistema de educación parvularia. También nos planteamos el problema de los programas alternativos, y se ha discutido muchas veces la importancia que estos tienen, sobre todo en territorios donde las condiciones para tener jardines regulares es poco probable que se den de la forma en que habitualmente se entrega el servicio en jardines tradicionales. Sin embargo, no existe tal condición de discriminación que se ha planteado y que también lo discutimos harto en la Cámara de Diputados, sin lograr con éxito hacer comprender, particularmente a la oposición, que no estamos frente a tal discriminación. Hoy día no hay ningún impedimento para que el sector privado o el sector Integra puedan crear modalidades alternativas. Más si existe ese impedimento en Junji. Lo que estamos haciendo es homogenizar precisamente a través de esta facultad que se le entrega a la Junji las capacidades que tiene el resto del sistema. Entonces, no, al revés, no es una discriminación en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, sino que es buscar generar las mismas condiciones para el conjunto del sistema en ese plano, ¿no? Luego, presidente, yo tengo la impresión de que, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, busquemos la mejor forma de abordar esta problemática. Tenemos un plazo perentorio que efectivamente el 31 de diciembre del 2024, que vence en algunas semanas más. Evidentemente siempre se puede abordar esto de una forma alternativa. Sin embargo, el problema del atochamiento y la congestión legislativa que tenemos a propósito de los acuerdos que hemos tomado en este mismo espacio persiste, incluso si lo resolvemos el problema del 31 de diciembre de una forma alternativa.
Y de eso tenemos que hacernos cargo todos, porque efectivamente son compromisos que gatillan decisiones, gatillan acciones, establecen consecutividades incluso en la discusión legislativa, que obviamente a nosotros como Ejecutivo nos preocupan, porque todos los temas que están planteados en la agenda son importantes. Tenemos aún, después de 8 meses, el proyecto de nueva educación pública y no hemos logrado despacharlo. Y hemos discutido en la misma comisión que a veces se vuelve complejo ir avanzando, que llegamos con el ánimo de poder despachar y no lo logramos, en fin. Por lo tanto, desde ahí, presidente, es que nosotros como Ejecutivo obviamente siempre vamos a tener la voluntad de adecuarnos a las condiciones que políticamente nos permita llevar adelante este debate en la comisión. Jamás los vamos a forzar. Entendíamos la necesidad de avanzar rápido, entendíamos que teníamos un acuerdo respecto a eso. Si eso se modifica, nadie está obligado a lo imposible, como se señala. Y me gustaría que quizás la subsecretaria presidente pueda precisar algunos datos que nos parecen relevantes a propósito de las preguntas que surgieron durante la intervención. Gracias, ministro. Le ofrecer la palabra a la subsecretaria y antes de eso al senador Sangüesa. Yo sí antes quisiera decir lo siguiente. ¿Sí? Yo sigo insistiendo que el proyecto que hoy día tenemos, que estamos revisando, es lo que se nos ha presentado. Y no es más que eso. O sea, si aquí hay quien se haya generado algunas otras expectativas, o si hay un plano de negociación con el Ejecutivo respecto de temas que no están en el proyecto, a mí me gustaría, como presidente de la comisión, saberlo, porque si no estoy haciendo el loco acá. ¿Ah? O estamos como comisión en definitiva, porque tomamos acuerdo, bueno, los plazos son los que te señala, pero finalmente los contenidos del proyecto son los que estamos hablando, plazos. Y quienes llevamos harto tiempo en esta comisión sabemos que otros proyectos se han presentado son igual de escuetos que este, en materia de plazos, digamos, de prórroga. Y aquí se le agrega el tema de la organización de la matrícula, de una organización distinta de la oferta de la matrícula, porque efectivamente a mí, ¿qué es lo que me dicen? Padres, madres, apoderados y también personal de los jardines infantiles, que cuando se toma un cupo y no se llena ese cupo y el apoderado lleva al niño a otro jardín, ese primer cupo que fue reservado se pierde, no lo toma nadie más. Y de eso tenemos que hacernos cargo también en este proceso, junto con los plazos, porque yo creo que a todos nos preocupa lo que pasa con ese 62% que se descompone de la manera como el Ejecutivo aquí lo ha indicado. A mí también me preocupan lo que son las modalidades alternativas que tengo yo en mi región, en Lonquimay, en comunas bien extremas se da la modalidad alternativa. Pero yo entiendo que muchas de esas cosas que uno quisiera dibujarlas en la ley, también imagino que el reglamento tendrá alguna potestad para definir esas cosas. Entonces, yo quisiera saber si hay alguna otra conversación, si hay un margen más allá de los plazos que son conocidos también, para incorporar otros temas, otras materias que no están en el proyecto que tampoco se incorporaron en la Cámara, más allá que la Cámara tuvo mucho tiempo el proyecto, pero esto ustedes saben viene con un apoyo bastante transversal y generalizado. Yo no estoy defendiendo el proyecto, no me elaboro el proyecto, menos cuando son míos, pero como presidente tengo que dar cuenta de lo que se nos ha presentado. Y lo que se nos ha presentado básicamente son esas las materias. Hay un informe financiero también que es de conocimiento a los temas de fiscalización, entre otras materias. Senador Espinosa, senador Sangüesa, senador Espinosa, senadora Proboste y luego el Ejecutivo. Y ahí tomamos la decisión, si por lo menos votamos en general. Yo entiendo que ya no hay condiciones para votar en particular el proyecto, ver las indicaciones, pero no sé si, pregunto también para que los colegas se expresen si por lo menos hay condiciones para votarlo en general. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, me quedaron algunas dudas de lo que planteó por su intermedio el ministro Cataldo. Por un lado, dice que este proyecto permitiría que la Junji efectivamente pueda acceder a tener jardines alternativos. Pero por el mismo informe que entrega, aquí habla que hay 508 jardines alternativos que hoy día no tienen reconocimiento oficial, o sea, pero ya están creados, ya existen. Eso por un lado. Y por otro lado hizo mención, y quiero hacerme cargo, de la cantidad de proyectos que tenemos hoy día. Cuando nosotros iniciamos esta comisión hace ya casi 3 años, planteamos desde un inicio la modificación a la 21.040, pero las modificaciones llegaron en abril de este año. Entonces, también hay aquí responsabilidad de quienes tenían en su minuto
digamos, la manija para poder enviar el proyecto con la celeridad que se requería, ya que todos sabíamos que era una urgencia, todos teníamos diferentes catastros, análisis, estudios que daban cuenta claramente que, bueno, y la realidad también de que los SLEP no estaban funcionando de manera adecuada. Entonces, eso obviamente que el Ejecutivo se demoró más de 2 años en mandar ese proyecto de ley. Y como tercer punto, presidente, hacerme cargo de sus palabras, en el sentido de que, si bien es cierto, usted dice, esto es lo que viene en el proyecto, estos son plazos, pero el título del proyecto dice moderniza la oferta en la educación parvularia. O sea, ya es mucho más amplio de lo que usted plantea como solamente un tema de modificar los plazos. Y eso también nosotros tenemos como responsabilidad, somos colegisladores junto con el Ejecutivo, por lo tanto no se trata de mandar el proyecto y que nosotros tengamos que votarlo, sino que está dentro de nuestras prerrogativas poder enriquecerlo y poder llegar a acuerdos con el Ejecutivo para avanzar y mejorar dentro de lo que sea posible. Muchas gracias, senador Sangüesa. Le podría dar varios ejemplos de proyectos que se inician con el mismo nombre, modernización. La senadora Proboste recuerda muy bien uno de ellos, Aula Segura, y muchos otros también. Yo sé que usted lleva menos tiempo, pero educación le gusta titular con modernización, pero hay varios en general, no el primero. Senador Espinosa. Sí, solo plantear varias cosas, pero sobre todo al ministro, plantearle con el mayor de los respetos una apreciación diversa a la que él tiene. O sea, tenemos plena claridad que no es necesario, ¿no es cierto?, que un proyecto que se demoró 5 meses en una Cámara tenga 5 meses acá. Nosotros no estamos diciendo eso, pero tampoco es justo que un proyecto que estuvo 5 meses allá quiera pasarse en una sesión de 1 hora y media. Creo que no corresponde. Y por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo para buscar un entendimiento que permita, obviamente, cumpliendo los plazos que el mismo ministro ha señalado, tengamos que abordarlo, por lo menos escuchando algunas audiencias, votándolo quizás en general en estos días, esta semana, y poder la otra semana ya darle, ¿no es cierto?, con una vuelta un poco más profunda, una votación a las 18 indicaciones que el señor secretario ha señalado que se presentaron. Aquí no ha habido ninguna negociación, presidente, con el Ejecutivo, ninguna. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que fueron compromisos que el propio Ejecutivo en otro proyecto de ley estipuló que iban a venir, sobre todo en este, y que no se ven, porque efectivamente aquí se habla de una modernización, pero aquí lo único que uno pudiese visualizar como una modernización es cuando se habla de que se van a contratar una cantidad determinada de supervisores que van a profundizar las labores de fiscalización a lo largo del país. Entendiendo que de lo que estamos hablando, que es la educación parvularia, tenemos todavía graves problemas de infraestructura adecuada, que faltan espacios más seguros, que mucha infraestructura a lo largo del país está obsoleta y que eso ha afectado claramente la calidad del aprendizaje y el bienestar de los niños. Los espacios que hoy día tenemos en muchos lugares son espacios que debiesen ser espacios de estimulación y desarrollo. En ocasiones hoy día carecen de recursos básicos para garantizar una calidad de la educación. Claramente un proyecto no puede resolver todos esos problemas que han sido endémicos. También tenemos que enorgullecernos de lo que se ha avanzado en Chile. O sea, tenemos jardines infantiles en nuestras regiones que son mejores que privados. Eso también debemos decirlo, que la presidenta Bachelet ahí inició un camino que después se ha ido profundizando en mejorarlo. Y por eso creemos, ministro, que no estamos en contra de este proyecto, ¿ya? Al contrario, queremos sí, subsecretaria, que ojalá podamos no solamente hablar de cifras para aumentar, ¿no es cierto?, la dotación de personal que se va a abocar a la labores legislativas, sino que por lo menos, si no se puede incorporar ahora, por lo que dice el senador, el presidente, de que esto ya viene de la Cámara, es que este es el proyecto en particular que hay que votar, que por lo menos asumamos los compromisos de cómo vamos a avanzar el 2025 en los temas que tenemos pendientes en la educación parvularia del país y en lo que decía la senadora Proboste, en el tema de niños TEA, que es una preocupación que nos expresan cada vez que visitamos un jardín infantil en nuestra región. Ahí tenemos un problema latente, un problema que debemos abordarlo y ojalá nosotros asumamos esos compromisos. Eso no tiene nada de malo, no es parte del presidente de una negociación. Al contrario, nosotros queremos que asumamos esos compromisos y hagamos una carta Gantt, ¿no
es cierto?, en el marco de la discusión de este proyecto que nos permita avanzar en lo otro que es tan importante como esta prórroga que aquí se está pidiendo para los decretos oficiales de reconocimiento. Totalmente de acuerdo, senador Espinosa. El tema de la educación TEA es un tema pendiente, tanto así que el propio presidente en la última cuenta pública lo asumió como un pendiente de manera muy autocrítica, porque en este periodo fue cuando se despacha ese proyecto y tiene efectivamente deficiencia. Senadora Yasna Proboste, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, mire, yo quisiera aprovechar de plantear algunas dudas y consultas antes que intervenga la subsecretaria para ver si pueden ser despejadas en su intervención, toda vez que nosotros no hemos tenido ningún otro espacio más que este de conversar. ¿Qué dudas? Cuando se incorpora en el artículo 12, en el inciso 3º, que señala, abre comillas, con todo, en el caso del nivel parvulario, la nueva matrícula de una niña o un niño en un establecimiento de educación parvularia que reciba aporte del Estado dejará sin efecto la matrícula en el establecimiento anterior de iguales características. Esto lo hemos escuchado largamente, de que existe duplicidad, pero tal como está escrito de esta forma no resuelve todos los problemas, porque en la educación parvularia existen muchas situaciones de traslado. Entonces, no queda, yo creo que en esto hay que aclarar cuando hablan de que se deje sin efecto la matrícula en el establecimiento anterior de similares características, que comparto el desafío de evitar la doble matrícula, y eso está bien, pero hay que aclarar el tema de los traslados, y eso no queda resuelto en este proyecto. Entonces, lo que no nos puede pasar es que después se comience a malinterpretar. Por eso que el legislador tiene y las legisladoras tenemos que colocarnos en las distintas posiciones, porque además, presidente, lo que ya hemos visto es que cuando quedan problemas, el Ejecutivo que presenta la iniciativa se lava las manos y dice, pero esto lo aprobó el Congreso. Entonces, yo creo que aquí quede absolutamente claro en que en este punto no se resuelve la situación de los traslados de niños que solicitan cambios de jardines por cambios de domicilio, porque se traslada de un jardín alternativo a un jardín clásico, cómo se va a considerar la forma en que esto ocurre. Entonces, presidente, mire, esto no es un proyecto que porque en otra Cámara lo hayan aprobado así, nosotros tengamos que ser buzón y aprobarlo rápidamente. Este es un proyecto que tiene muchas complejidades. No es solo el tema del guarismo, de cambiar el reconocimiento oficial. Si hay apuro por eso, bueno, lo que hemos hecho en otros proyectos de ley, saque eso y preséntelo en la ley de reajuste, aprovechando que además, paso el dato, el proyecto de ley de reajuste ni siquiera ha ingresado. Entonces, presento esa duda. Segundo, presidente, este proyecto de ley ahora le entrega la facultad al CEREMI de cada una de las regiones de fijar el calendario para la educación preescolar. Yo no sé si eso es bueno o malo, y no lo sé porque no hemos podido tener aquí al frente a las instituciones. Yo no sé qué piensa la Junji de esto, no sé qué piensa la Fundación Integra de esto, porque le estamos cambiando una facultad que tenían ellos siempre de fijar su calendario escolar. Hoy día se lo están entregando por ley al CEREMI, en una idea de la escolarización. O sea, si el calendario escolar lo fija el CEREMI, bueno, entonces ahora que fije también el calendario de la educación preescolar. Insisto, presidente, no tengo en esto una opinión a favor o en contra, pero sí me gustaría escuchar la opinión de las organizaciones en esta materia. Segundo, presidente, mire, del registro público me siguen quedando muchas dudas. Primero, porque aquí se habla como una gran panacea. Vamos a tener este registro público y por lo tanto ya no va a haber duplicidad porque vamos a seguir a los niños. Es como el SAE, ¿no? Sin embargo, en el texto del proyecto de ley dice, abro comillas, este registro público, el que será exigible una vez que se encuentre implementado. No dice cuándo se va a encontrar, no dice cuándo se va a implementar. Podemos terminar el gobierno sin que se implemente. Entonces, cuando aquí se le trata de apurar el ganado para que saquemos este proyecto luego, porque se dice, no, es que el registro, pero perdón, si ni siquiera el Ejecutivo dice cuándo va a tener listo este registro. No lo dice en el proyecto de ley. Presidente, y por último, lo más complejo me resulta de la lectura del 46 bis, en donde dice que excepcionalmente la subsecretaria va a poder otorgar un reconocimiento oficial a un jardín que no cumpla los requisitos para poder obtenerlo. Y eso va a estar entregado a un reglamento.
O sea, nos pide que nosotros aprobemos una arbitrariedad, en donde una autoridad administrativa de turno le va a poder otorgar el reconocimiento oficial 46 bis. Si quieren, se lo leo textual ante la cara de sorpresa de la subsecretaria. En donde se le va a poder otorgar, dice, con todo eso, excepcionalmente, 46 bis, excepcionalmente, no dice la condición de excepcionalidad, excepcionalmente, la subsecretaria de Educación Parvularia podrá otorgar el reconocimiento oficial del Estado a aquellos establecimientos que, sin cumplir con alguno de los requisitos de la letra I del artículo anterior, reconocimiento oficial, acrediten con ello que se deba únicamente a las características físicas y territoriales del lugar en que se emplazan. En estos casos, los establecimientos deberán contemplar medidas de mitigación acorde a las características acreditadas que permitan asegurar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito por el Ministerio de Hacienda determinará el procedimiento para solicitar el reconocimiento oficial. O sea, le estamos entregando que lo pueda hacer, entregar el reconocimiento sin cumplir los requisitos. Presidente, ¿no es más limpio que en esto dividamos el proyecto y que obliguemos a que todos los espacios educativos que atienden a niños y niñas deban cumplir con ciertas condiciones mínimas? Hay otros elementos del reconocimiento oficial, lo dije en mi primera intervención, que tiene que ver con el título de dominio. Con esos elementos, mire, no tengo dificultad que eso se pueda extender, porque conozco la complejidad de lo que eso demanda y a lo mejor los estudios de título demandan más tiempo. Pero ¿por qué vamos a flexibilizar que tengan un proyecto educativo, que tengan el personal idóneo? Que, mire, además, déjeme decirle algo. Lo había omitido, pero es parte de una de nuestras preocupaciones. Cuando habla respecto de la idoneidad, se desconoce que los jardines alternativos funcionan mayoritariamente con técnicos. Entonces, yo más bien le preguntaría al Ejecutivo, ¿cuántas personas que hoy día están en los jardines alternativos podrían continuar después de la aprobación de este proyecto de ley? Tan simple como eso. De los más de 500 proyectos alternativos que hay, ¿cuántos podrían seguir funcionando? En una respuesta rápida, prácticamente ninguno podría seguir funcionando, porque la gran mayoría de ellos funciona solo con técnicas, que por cierto lo hacen de manera extraordinaria, lo hacen muy bien. Pero hoy día los requisitos que le pone este proyecto de ley las deja fuera del proyecto de un jardín alternativo. Eso, presidente, si pudiera escuchar esa respuesta. Bueno, Gracias. muchas gracias, senadora. Ahora sí, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo y de ahí vemos si tomamos decisión o no tomamos ninguna. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Presidente, por su intermedio creo muy poco probable poder responder a toda la cantidad de consultas que se abrieron en este momento. Voy a tratar de responder algunas. Sí me gustaría puntualizar el hecho de que, partiendo por el título, ¿no?, del proyecto, cuando nosotros nos referimos a un proyecto de modernización y coincidiendo con todo lo que se ha señalado, estamos obviamente hablando respecto del estado de la situación de la educación parvularia. O sea, este es un proyecto que ha venido a reconocer algunos elementos que se constituyen en problemas y desafíos. Sabemos, lo sé yo, además en mi calidad de educadora de párvulo, tengo plena conciencia de cuáles son los múltiples desafíos del sistema, son de distinta naturaleza, se arrastran a lo largo del tiempo. Y justamente este proyecto lo que responde, como muy bien se ha señalado, de una manera muy acotada, es poder dotar al sistema de herramientas específicas respecto de problemas específicos que, sin embargo, consideramos que estratégicamente podrían resolver y facilitar el funcionamiento del sistema parvulario. En ese sentido, también quiero puntualizar que este trabajo, más allá de las consideraciones que hoy día se tomen, tengo plena conciencia y tranquilidad de que desde el Ministerio de Educación lo hemos ido desarrollando justamente, primero, acogiendo las sentidas necesidades de las organizaciones y de la fuerza laboral de nuestro sector. Hemos ido trabajando el proyecto de ley en distintos espacios. Quiero decir además que nuestro abordaje de los problemas de la educación parvularia no se agotan en este proyecto. Tenemos muchos espacios
que hemos incluso venido a presentar acá para poder dar cuenta de cómo estamos reconociendo estas complejidades, abordándolo en este periodo y con las herramientas que tenemos. Tenemos mesas, tenemos acuerdos, tenemos justamente incluso antes de venir a presentar este proyecto, estuvimos reunidas la semana pasada con las organizaciones. Nosotros tenemos más de 20 organizaciones, sindicales del nivel. Tratamos permanentemente de darles trato y de reunirnos con ellas para trabajar colaborativamente. La verdad es que en ese sentido, por supuesto que siempre está la disposición para seguir trabajando y para hacer lo que hacemos permanentemente, que es relacionarnos con ella y tratar de canalizar de la mejor manera sus inquietudes, pero eso es algo que ocurre y en ese sentido no nos parecía, y eso es una reflexión válida que podemos hacer, que tal vez en este contexto habría que nuevamente poder incorporar su sentir, pero la verdad es que este proyecto, tal como fue aprobado y celebrado incluso por las organizaciones desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados cuando se aprobó, sí ha ido recogiendo de manera permanente y sistemática, porque esa es una forma de trabajo que tenemos en la subsecretaría, por lo menos desde este periodo, con ella. Respecto de... entonces, solo enfatizar en eso, nosotros tenemos conciencia de las dificultades, los temas los estamos abordando y efectivamente entendemos que en algunos podemos avanzar con más celeridad, en otros con las herramientas que tenemos, en otros hemos dado pasos importantes y este específicamente es un proyecto que aborda 6 puntos que permitirían, desde nuestra perspectiva, poder dotar al sistema de herramientas para funcionar mejor y, entre otras cosas, resolver el problema del RO de una manera diferente a como ha sido abordado en los últimos 14 años, que es, además de poder movilizar la fecha, efectivamente generar un plan que responda a las necesidades y el diagnóstico que hemos hecho, en todo caso, conjunto con la IPRES también. Respecto de lo que se señalaba sobre la brecha de coeficiente técnico, quiero comentar, si me permite, presidente, por su intermedio, que cuando yo asumí como subsecretaria en septiembre del año 2022, una de las tareas urgentes que me correspondía abordar era justamente nuevamente el cumplimiento del decreto 241 que dice relación con las brechas. En ese contexto, mi razonamiento fue el mismo que estamos implementando hoy día, que fue decir, ojalá esto no se trate nuevamente de poder solo modificar la fecha de expiración del plazo, sino que lo que hicimos fue desarrollar un plan que permitiera justamente avanzar en esa brecha y superarla. En el presupuesto este año se consideraron 7.000 millones para poder efectivamente avanzar en esa perspectiva. Nosotros tenemos un cierre parcial de la brecha que va a ser este año 2025 y el 2026 esperamos cerrar la brecha principalmente también es importante que lo sepan, de los jardines vía transferencia de fondos, que son los que hoy día tienen la mayor dificultad. El resto del sistema, por los datos que nosotros manejamos, más allá de las impresiones que se puedan tener, hoy día cuentan con el personal y las brechas que tienen son muy menores y pueden ser abordados efectivamente a propósito de la gestión de los recursos con los que cuentan tanto Junji como Integra. Hoy día el problema, y eso también ha sido una definición nuestra, tiene que ver principalmente con los jardines vía transferencia de fondos y eso se va a lograr al finalizar nuestro periodo porque así lo definimos y así lo señalamos. Respecto de lo que tiene que ver con la atribución, bueno, varias cosas quedan, pero bueno, la atribución de la Junji o esta definición que queremos hacer para que la Junji pueda efectivamente implementar, diseñar y desarrollar programas alternativos. Efectivamente la Junji, la diferencia y la dificultad que hoy día tiene es que la posibilidad de hacerlo pasa por la definición presupuestaria anual y lo que permitiría este proyecto de ley es efectivamente instaurarlo como algo más estructural. ¿Sí? Y como ya se ha señalado, esto es puntualmente respecto a la Junji y su financiamiento y no es un problema que afecte ni a la Fundación Integra ni, por supuesto, a los privados.
Respecto al tema de el ordenamiento de la información, efectivamente sí hemos hablado en varias oportunidades de esto porque es un tema importante y porque nos parece que es la causal de varias dificultades que tiene el sistema. Hemos hecho un ordenamiento bien importante durante este periodo que además se ha transformado, y por eso también vuelvo a la idea de que hay cosas que se resuelven en este proyecto y otras que se están abordando en otros. Estamos hoy día desarrollando, ya se va a implementar próximamente un sistema parecido al SIGE en educación parvularia que va a permitir contribuir a este ordenamiento, pero lo que hoy día necesitamos efectivamente es que esta duplicidad a la brevedad se acabe. No es un tema irrelevante cuando estamos hablando de 11.000 cupos y la posibilidad que tendríamos de distribuir de manera orgánica eso para el bienestar de muchos más niños y niñas. Eso también tiene una implicancia respecto de la sobreestimación de las listas de espera y para qué decir respecto de todo lo que supone la georreferenciación de las instituciones, de los establecimientos, perdón. Entonces, efectivamente, el tema de la forma en que el proyecto plantea que se puede ordenar el sistema son varios elementos que sí dan cuenta, insisto, de la modernización respecto a lo que hoy día tenemos en el nivel de educación parvularia. Bueno, lo dejo hasta ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, a ver, yo lo que vamos cerrando porque el presidente de la corporación, senador García, tiene que ir y varios otros colegas a una actividad abajo, por los 100 años de Mariano Fontecilla. Yo al menos quiero saludarlo. Sin dejar, sugiero yo no dejar sin efecto el acuerdo, porque si dejamos sin efecto el acuerdo, nosotros perdemos el control del proyecto. El proyecto quería aprobado en general, o sea, si se decide por lo menos aprobarlo en general. Y el proyecto se iría a la sala y después obviamente no vamos a cumplir con los plazos, el proyecto quedaría en enero. Entonces yo sugeriría por lo menos aprobarlo en general, hoy. Y bueno, con el secretario planificamos damos algunas audiencias que se han pedido, por lo menos un par de audiencias, para el próximo miércoles y vemos si podemos abordar el próximo miércoles. Pero entendamos que esto nos va a alterar toda la agenda, todo el calendario que hay y los acuerdos que hicimos en el contexto de la ley de presupuesto. Entonces yo pediría también que tratemos de honrar los acuerdos en ese sentido. No sé si les parece que lo probemos solo en general hoy día. Senador Fidel Espinosa. Ministro. Sí. En función de lo que usted plantea, presidente, bueno, dos cosas simplemente. Todos los temas que tienen que ver con coeficiente técnico, el decreto 315, todo lo que ya se ha mencionado, esos son modificaciones reglamentarias que están en espacios de negociación gremial, no son materia de ley. Eso me parece súper relevante plantearlo porque lo que no vamos a hacer como Ejecutivo, y tengo la certeza de que no lo vamos a hacer porque además fue parte de lo que discutimos previamente con la DIPRES, establecer negociaciones de mejoramientos sindicales en esta ley, porque no es una ley miscelánea, es una ley que tiene como propósito el mejoramiento del acceso a la educación parvularia. Es una modernización de la oferta de la educación parvularia. Ese es su propósito conceptual, ¿no? Por eso es que hablamos de el registro, por eso es que hablamos de el RO, por eso es que hablamos de la duplicación de matrícula, por eso hablamos de modalidad alternativa. Por eso no hablamos de condiciones laborales, porque eso no es parte de la modernización de la oferta parvularia. Podría ser de las condiciones de las trabajadoras de la educación de párvulos, pero eso es materia de negociaciones que están en desarrollo en otros espacios y que tienen resolución no en aspectos legales, sino que en aspectos normativos, reglamentarios, ¿no? Y que son las que se han ido trabajando y de alguna manera la subsecretaria hacía referencia a ellas. Respecto a los plazos que usted planteaba, presidente, a nosotros nos parecería prudente en ese plano. Entonces, dado que este proyecto evidentemente no va a ser despachado de la forma en que lo habíamos conversado inicialmente, lo que está bien, es que el día lunes quizás pueda tenerse audiencia, para que el miércoles nos aboquemos a la discusión de nueva educación pública, porque dado que ya esto no va a tener prioridad, yo preferiría entonces que prioricemos lo que hasta ahora se constituye en el énfasis principal. Y sobre todo porque me preocupa, porque si el criterio que nos ponga la Cámara de Diputados el próximo año cuando lleguemos con esta discusión es que tenemos que tener una discusión equivalente, son 8 meses los que llevamos acá, entonces me parece que mientras más rápido lo saquemos mejor, porque si no vamos a tener también dificultades con la tramitación del resto de los proyectos. ¿Senador Sangüesa? ¿No? Pensé que... No, lo que pasa es que vuelve el ministro a plantear un tema que aquí no se ha dicho en ningún momento que tenga que ser equivalente en una Cámara respecto de otra. Se te vuelve a insistir en aquello. Y no es así.
O sea, el proyecto, obviamente este proyecto lo tenemos que sacar en un par de semanas, pero no nos pida sacarlo en una sola sesión, eso es lo único que hemos dicho. Entonces, para que quede claro eso, yo lo que sugiero, en función de lo que dice el ministro, es que lo votemos, votemos en general, como usted lo está planteando ahora, recibamos 3, 4 audiencias el lunes y comenzamos la discusión en particular. ¿Le parece? Yo no tengo inconvenientes, pero le hago una pregunta a nuestro secretario. Para efectos de la tabla del día miércoles de la sala, ¿iría en general a la sala? ¿No? No, como ha dicho el señor presidente, la comisión mantiene su acuerdo de discutirlo en general y en particular en el trámite de primer informe. Eso significa que mientras no se apruebe en particular, el proyecto no va a la sala. Y en ese sentido, la tabla, que ya fue acordada por los comités en la mañana, hay que readecuarla, porque igual se colocó entre paréntesis en tanto cuanto sea aprobado por las comisiones de Educación y Hacienda y lleguen los informes respectivos. Bueno, entonces, si les parece, votación en general, sí, senador Sangüesa. De acuerdo a lo que plantea el secretario, es absolutamente inoficioso votarlo en general. Yo creo que se va a prestar más para conflictos. Sí, yo creo que aquí, todos los que hemos hablado, hay voluntad por sacarlo con la premura que se requiere, pero y cumpliendo el compromiso de que por lo menos el día lunes escuchemos la mayor cantidad de organizaciones que podamos y comencemos a votar el día miércoles. O sea, no va a Yo cambiar creo que en una nada, posibilidad no va a cambiar en nada que se el dilate y organigrama. que volvamos a tener esta discusión de nuevo. No. Yo le veo ese riesgo. ¿Ah? No. Yo le veo ese riesgo, ¿ah? Ministro. Sí, sin ánimo de tensionar aún más la discusión. O sea, al Ejecutivo se le pide consistentemente compromisos, evidencias de compromiso, justificar cada una de sus acciones. Me parece que sería una buena señal que a lo menos se votara en general en la sesión del día de hoy, dado que no se cumplió con lo que habíamos acordado la sesión anterior por las razones que ya se han expresado. Si yo he dicho que está bien, es parte de la potestad que tiene la comisión, pero sería buena señal, creo yo, para poder ir avanzando y saber que vamos avanzando a paso firme en eso. Muy bien. Ofrezco nuevamente, pido nuevamente la unanimidad para votarlo en general. No. Bien, secretario. Señor presidente, pone en votación en general el proyecto de ley que moderniza la oferta de la educación parvularia. Senador Sangüesa. Abstención. Senador García. Senador Espinosa. Siempre apoyando al ministro Cataldo sus políticas a favor. Presidente. A favor, secretario, de este proyecto que es lo que es y no es lo que quisiéramos. Yo también quisiera mucho más, también para los gremios, para todas las asociaciones que... Pero este proyecto no lo contempla. Y como es un sistema presidencial, bueno, voto a favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor de aprobar en general el proyecto y 1 abstención. Queda aprobado en general. ¿Qué aprobado en general? Tenemos varios, que el ministro nos escuche el varios un poquito. Ya, podemos hablar. senador Espinosa. No, si Sangüesa ya... ¿Tú tienes varios primero? Ya. Senador Sangüesa. Sí, lo que pasa, presidente, dentro del protocolo de acuerdo para la aprobación del presupuesto 2025 está un punto que tiene que ver con la situación de los liceos emblemáticos. Recientemente tenemos un nuevo episodio con lanzamiento de Molotov y todo. Entonces, quería saber, por su intermedio, presidente, cómo está avanzando. Se supone que se estableció una mesa de trabajo, que se iba a desarrollar un plan, y cómo se enfrenta esto, porque yo soy convencido que esto, el sostenedor no es, digamos, no es el único que tiene la responsabilidad. Para mí el Ministerio igual tiene una responsabilidad porque son hechos que finalmente tienen
absolutamente coartados al grupo de estudiantes que efectivamente quiere estudiar y que quiere, digamos, tener la educación que le garantiza la propia Constitución. Pero siguen existiendo estos grupos minoritarios que además ponen en riesgo no solo la vida de ellos, sino que también de la comunidad escolar. Entonces, quiero saber si se tomó alguna acción, si digamos, hay alguna nueva acción aparte de lo que hemos conocido anteriormente. Gracias, senador Sangüesa. Senador Espinosa. Sí, también en la línea del liceo, tengo 2 puntos y ambos guardan relación con el ministro. En el punto 1 del liceo emblemático, hasta aquí todo ha estado vinculado solamente a la región metropolitana. Entonces, ¿cómo se va a expresar eso en nuestras regiones? Nuestra región igual queremos tener liceos emblemáticos que sean obviamente un ejemplo del mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país y en regiones. Y lo segundo, ministro, estoy bastante molesto porque el SLEP cuando se instauró en nuestra región, en Frutillar en particular, usted sabe que es el único que tenemos, el compromiso que tuvieron con la educación y con la educación rural en particular, que no se cerraban escuelas. Esta semana he recibido requerimientos de padres apoderados del sector de la isla, en Fresia, donde ya les han ido a anunciar desde el cierre de su escuela que va a aumentar exponencialmente su matrícula el próximo año. Entonces, quisiéramos que usted interfiriera en este tema porque consideramos que no corresponde. O sea, sus problemas financieros que tiene el LEP en su mala administración no pueden verse traducidos. Los padres apoderados me dijeron lo siguiente de manera textual, ministro, se lo digo: nosotros no enviaremos a nuestros niños a estudiar a otro establecimiento. Entonces eso a mí me preocupa, porque si estamos por un lado luchando para que bajemos la deserción, ¿no es cierto? Y después, usted sabe que después de la pandemia todo lo que se ha vivido. Quiero que nos ayude en eso, ministro, por favor, para que le ponga atención. Sí, gracias, senador Espinosa. En la misma línea del primer punto que planteaba el senador Espinosa y también el senador Sangüesa, establecimientos emblemáticos. Yo creo que hay que corregir una inequidad territorial que se ha ido prolongando y la hemos ido normalizando. Y es que los llamados liceos emblemáticos sean todos de la región metropolitana. Hoy día, naturalmente, esto cobra más importancia porque no solo la plaquita, no es solo la categoría D, sino que hay recursos aprobados en la ley de presupuesto y establecidos también en el acuerdo, en el protocolo. Y en ese sentido, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, con los centros de padres apoderados del Liceo Pablo Neruda de Temuco, el liceo que tiene más de 100 años, y donde estudió el poeta, o sea, la pregunta es qué más emblemático que ese, y hoy día no es considerado emblemático. Entonces yo le pediría, ministro, que pueda incorporar no solo ese liceo, sino que hacer cargo, también lo plantea el senador Espinosa, de mirar un poco las regiones en este punto. Le ofrezco la palabra. Va a cerrar. Gracias, presidente. A ver, parto por lo más complejo y sencillo al mismo tiempo. O sea, no hay duda de que no podemos estar cerrando establecimientos educacionales, al menos no es el predicamento de este ministerio. Vamos a atender el caso particular de lo que nos señala el senador Espinosa por su intermedio, presidente. Luego, el protocolo de acuerdo al que hace referencia el senador Sangüesa y que efectivamente plantea el tema del plan de los liceos emblemáticos, supone primero que el Ministerio de Educación tiene que definir cuáles van a ser esos establecimientos emblemáticos, porque hoy día no existe definición legal respecto a ello. Y esto va a ser por reglamento. Hemos tomado algunas definiciones. Evidentemente hay establecimientos que se conocen públicamente a lo largo de la historia como tales, pero una de las cosas que hemos resuelto, y eso responde tanto a la pregunta del senador Espinosa como la inquietud del senador Quintana, por su intermedio, presidente, es que a lo menos en las regiones donde no aparezcan estos llamados liceos emblemáticos, debe haber a lo menos uno en cada región, ¿ya? O sea, queremos también dar esta comprensión de que hay establecimientos que tienen una larga trayectoria, una larga historia de tradición republicana, inclusive muchos que son centenarios, que han formado liderazgo relevante en la región, incluso en el país, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso particular donde yo estudié, que no es un emblemático particularmente, porque los emblemáticos son todos de la región metropolitana y particularmente de Providencia, Santiago, como si uno quiere ser más acotado todavía. Y Providencia un par. Yo estudié en el Liceo de la Barra, que es el liceo más importante de la comuna de Valparaíso y de la región, público, donde han estudiado expresidentes también, o sea, es un establecimiento que sirvió como hospital en la Guerra del Pacífico, es un establecimiento donde funcionó la primera escuela de Derecho de Chile, incluso antes que se fundara la escuela, como se conoce habitualmente la de Pío IX. Entonces, efectivamente, características de ese tipo uno cuenta en establecimientos a lo largo del país. Y por eso en nuestra comprensión quiere también darle una mirada con perspectiva de
regional también a esta configuración. Dicho eso, que aborda de alguna manera las inquietudes tanto del senador Espinosa como de usted, presidente, señalar que nosotros nos encontramos en el proceso de reformulación del plan, porque evidentemente nosotros tenemos un plan que adolecía de un problema central, y era la cantidad de recursos necesarios para poder sostener una intervención estructural en los establecimientos emblemáticos. Hoy día la ley de presupuesto, incluso por glosa, ya tiene un marco presupuestario mínimo, puede ser más todavía. Entonces, efectivamente, es lo que estamos en la fase de diseño de aquello. Nos hemos dado el mes de diciembre para poder cerrar ese diseño, lo que implica luego que tenemos que pasar a la fase de la conversación con los distintos sostenedores. Y evidentemente, dentro del tiempo que nos ha planteado la ley de presupuesto, nosotros debemos dar cuenta en el primer trimestre del avance. Obviamente, el primer trimestre concluye en el inicio del año escolar. Por tanto, los avances van a ser el diseño del plan, los mecanismos de ejecución, cuál va a ser la comprensión, por ejemplo, de cuáles van a ser los establecimientos a intervenir, etcétera, etcétera. Ahora, yo también creo que es importante señalar que no solamente el plan del liceo emblemático va a abordar el problema de violencia, de situaciones que en realidad se escapan lejos de lo que es los problemas de violencia en el contexto educativo. O sea, estamos hablando de delitos. Y ahí yo discrepo de alguna manera con el senador Sangüesa. Sí comparto que el Ministerio de Educación debe tomar medidas, y las hemos ido tomando, pero son medidas que de ninguna manera están en condiciones de poder abordar el problema de violencia cuando estos son delitos, porque se escapa de las competencias del propio Ministerio de Educación. O sea, cuando hay uso de armas de fuego o de armas blancas, incluso con las armas blancas algo se podría hacer, pero cuando ya hay uso de armas de fuego que están tipificadas en la ley como armas de fuego, por ejemplo, armas incendiarias, ya claramente estamos hablando de otro tipo de intervención. De hecho, en el caso del INBA, se pidió a la Fiscalía un fiscal con dedicación exclusiva para los casos de este tipo en establecimientos emblemáticos. Por lo tanto, y dado que la Fiscalía estuvo de acuerdo y disponible a aquello, ese mismo fiscal con dedicación exclusiva debería abordar todos y cada uno de los casos que surjan o hayan surgido anteriormente. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que pasó en el liceo de aplicación, que me imagino es a lo que hace referencia el senador Sangüesa, que por suerte, literalmente por suerte, esto no pasó a mayores, porque era una situación muy parecida a la que ocurrió en el INBA. O sea, potencialmente pudo ser algo también de esas características. Ahora, también es una discusión que hemos tenido harto y que incluso está en el plano hasta de la discusión ideológica respecto a los establecimientos educacionales, porque son autónomos. Los sostenedores tienen la autonomía para generar las acciones y para la gestión de los propios establecimientos educacionales. Cuando proponemos legislaciones que buscan darnos más atribuciones para poder intervenir, se suele ponderar que es necesario todo lo contrario, ¿no? Darle más autonomía aún. Incluso uno podría señalar, hasta hace poco estuvimos discutiendo, por ejemplo, en el marco de la reforma de la Ley de Educación Pública, la posibilidad de que la DEP intervenga mayormente en la gestión y la administración de los servicios locales. Fuimos en una dirección distinta, llegamos a acuerdos respecto a ello, precisamente en la búsqueda del resguardo de la autonomía. Entonces creo que es relevante señalar que respecto a este punto, el Ministerio de Educación ha estado trabajando hace mucho rato, y de hecho hay planes ya en ejercicio, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría del Interior también, y con en general todo el intersector para abordar estas problemáticas vinculadas a la violencia, vinculadas a delitos. Hay planes que están ya en ejecución, y señalar también que hay legislaciones que ya nos han entregado facultades que antes no teníamos. Por ejemplo, hemos propuesto una indicación en la Ley de Seguridad Municipal para incorporar en los STOP, ¿ustedes conocen los STOP, no es cierto? Sí. Al sector de educación, que hoy día no tiene presencia, donde se coordina, por ejemplo, los aspectos de seguridad vinculados a la escuela y a su entorno. O sea, hoy día no hay dónde, pero con esta norma que estamos proponiendo sí va a haber una coordinación directa entre unidad educativa, sostenedor y policías. Y eso son avances que en la legislación hoy día no contamos para poder actuar. Y ahí se establece que los directores provinciales van a tener una presencia directa en los consejos comunales, junto a los sostenedores, junto a las autoridades policiales, lo que nos va a permitir avanzar. Y por último, el proyecto de ley de convivencia educativa. Ese es un proyecto que es fundamental para abordar este tema, dándonos herramientas también para poder abordar y atender a tiempo estas problemáticas. Gracias, ministro. Por no haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.